Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la negociación. Prepárense para descubrir cómo la información puede ser su arma secreta. Exactamente. Casi como un agente secreto, ¿no? Para guiarnos en esta misión vamos a explorar el segundo capítulo del Diplomado del Poder Absoluto en Negociación del CONEDEM. Me encanta la idea de convertirnos en agentes de la información. Pero a ver, no nos quedemos solo con esa frase cliché de la información es poder. Explícame algo. ¿Cómo podemos ir más allá del cliché? Tienes razón, hay que ir más allá. Lo primero es entender que no se trata solo de acumular información, sino de saber qué buscar, cómo obtenerla y sobre todo cómo usarla para inclinar la balanza a nuestro favor. Entiendo. Es como en el ajedrez. Tener todas las piezas en el tablero no te garantiza que vas a ganar. Perfecta analogía. En la negociación la información es como las piezas del ajedrez. Y para jugar bien la partida hay que dominar 3 pasos clave. Identificar las fuentes de información, obtenerla de manera efectiva. Y por último, controlarla y usarla estratégicamente. Suena a un plan infalible. Pero empecemos por lo básico. ¿Cuáles son esas fuentes de información? Las fuentes de información en una negociación son como un tesoro escondido que debemos descubrir. Y se pueden clasificar en 3 categorías: internas, externas y tácitas. A ver. Desglosemos cada una. Empecemos por las internas. ¿Qué tipo de información podemos encontrar dentro de nuestra propia organización? Las fuentes internas son como mirar en nuestro propio espejo antes de salir a la batalla. Aquí encontramos información sobre nuestros recursos, nuestros objetivos, nuestros costos, nuestras alternativas. En fin, todo lo que nos permite tener una visión clara de nuestra propia posición. Claro, es como hacer un FODA, ¿no? Un análisis FODA de nuestra propia empresa antes de sentarnos a negociar. Precisamente. Conocer nuestras fortalezas y debilidades nos permite trazar una estrategia más sólida. Y una vez que tenemos un mapa de nuestro propio terreno, podemos mirar hacia afuera. Y explorar las fuentes externas. ¿Y qué tesoros nos esperan en ese mundo exterior? El mundo exterior nos ofrece un panorama del mercado en general, de la competencia y por supuesto de la contraparte con la que vamos a negociar. Es como investigar a la competencia. Exacto. Antes de un partido de fútbol, ¿no? Podemos obtener información sobre los precios del mercado, las tendencias del sector, la situación financiera de la otra parte, su historial en negociaciones anteriores, hasta su estilo de negociación. Eso sí que es información valiosa. Conocer el historial y el estilo de negociación de la contraparte. Sin duda. Nos da una ventaja enorme, como si pudiéramos predecir sus movimientos. Pero no podemos olvidar las fuentes tácitas, esas que a veces pasan desapercibidas. Las fuentes tácitas. Suena algo misterioso, ¿no? Explícame, ¿de qué se trata? Se trata de la información que obtenemos a través de la observación directa durante la negociación. El lenguaje corporal, los gestos, las expresiones faciales, el tono de voz. Todos esos detalles pueden revelar información valiosa sobre las emociones, las intenciones y las debilidades de la contraparte. Es como si fuéramos detectives. Tenemos que estar muy atentos a cada detalle, ¿no? Completamente de acuerdo. Casi como si leyéramos entre líneas. Un negociador experto debe ser un maestro de la observación, capaz de detectar las señales sutiles, que revelan la verdadera posición de la otra parte. Entonces ya sabemos dónde buscar información, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo la obtenemos? ¿Cómo la obtenemos de manera efectiva? ¿Qué estrategias podemos utilizar para convertirnos en verdaderos agentes de la información? Ahí es donde entra en juego la habilidad y la astucia. Una de las técnicas más efectivas es el uso de preguntas abiertas. Las preguntas abiertas, esas que invitan a la otra parte a explayarse, ¿no? Exacto. Y a revelar más información de la que pretendía. Me gusta la idea. Es como lanzar una red y esperar a ver qué peces caen. Preguntas como, ¿cuáles son sus principales objetivos en esta negociación? ¿Qué condiciones serían ideales para que ambas partes salgamos beneficiadas? Permiten a la otra parte expresarse y al mismo tiempo nos dan pistas sobre sus necesidades, sus prioridades y sus límites. De una forma inteligente de obtener información, sin parecer un interrogatorio, ¿no? Pero mientras la otra parte habla, nosotros debemos convertirnos en maestros de la escucha activa, ¿verdad? Por supuesto, la escucha activa no solo implica prestar atención a las palabras, sino también al tono de voz, al lenguaje corporal y a las emociones que se expresan. Es como si estuviéramos descifrando un código secreto, ¿no? Cada gesto, cada palabra. Exactamente. Cada silencio, todo puede tener un significado. Y a medida que vamos recopilando información, debemos ir armando el rompecabezas. Me gusta esa imagen, la imagen del rompecabezas. Pero una vez que tenemos todas las piezas, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo gestionamos la información de manera estratégica para que juegue a nuestro favor? Esa es la pregunta clave, que abordaremos en la siguiente parte de nuestro viaje
descubriremos cómo el control del flujo de información y el encuadre estratégico. Y el uso del tiempo pueden convertir la información en una poderosa herramienta de persuasión. No se pierdan la segunda parte de Deep Dive, donde seguiremos explorando los secretos del poder de la información en la negociación. Retomamos nuestra inmersión en el mundo de la negociación. En la primera parte exploramos las fuentes de información y cómo obtenerla estratégicamente. Ahora vamos a adentrarnos en un terreno aún más fascinante. Cómo usar esa información para moldear la percepción de la contraparte y llevar la negociación hacia nuestro terreno. Me encanta esta parte. Es como si estuviéramos hablando de un juego mental, ¿no? De la capacidad de influir en las decisiones del otro sin que se dé cuenta. No es magia, pero sí requiere habilidad y estrategia. Y una de las técnicas más efectivas para lograrlo es el encuadre estratégico. Es decir, la forma en que presentamos la información para resaltar los beneficios para la otra parte. Es como en el marketing, ¿no? No vendemos un simple producto, sino una solución a un problema, una experiencia, un estilo de vida. Exactamente. En lugar de lanzar datos fríos, los envolvemos de una manera atractiva, que despierte el interés y la emoción de la otra parte. Por ejemplo, en lugar de decir, te ofrecemos un 5% de descuento, podremos decir, con esta oferta podrás optimizar tus recursos y reinvertir ese ahorro en otras áreas de tu empresa. Wow, la información es la misma, pero la forma de presentarla cambia por completo el impacto. Es como convertir un simple vaso de agua en un refrescante cóctel. El encuadre estratégico nos permite resaltar los aspectos positivos de nuestra propuesta y conectar emocionalmente con la contraparte. Es una herramienta poderosa para persuadir, generar confianza y crear un clima de colaboración. Y hablando de herramientas, ¿qué nos dices del tiempo? ¿Cómo podemos utilizarlo a nuestro favor en el manejo de información? El tiempo es un factor crucial en la negociación. Controlar el ritmo de la información. Decidir cuándo revelarla y cuándo guardarla puede darnos una ventaja estratégica. Entiendo. Es como en una película de suspenso, ¿no? El lector no revela toda la trama al principio, sino que va dosificando la información para mantener al público en vilo. Exacto. A veces es conveniente retrasar la divulgación de cierta información para mantener el control, generar expectativa o incluso para crear un sentido de urgencia. Pero en otros casos, quizás convenga ser más transparente. Por supuesto. Desde el principio, ¿no? Si queremos construir una relación de confianza, puede ser estratégico revelar información importante al inicio de la negociación. Entonces no hay una fórmula mágica. El manejo del tiempo, al igual que el encuadre, depende del contexto, de los objetivos que perseguimos y de la dinámica de la negociación. Precisamente, un negociador experto debe ser flexible, adaptable y saber leer las señales para ajustar su estrategia a medida que la negociación avanza. Hablando de expertos y de evitar errores. ¿Cuáles son las trampas más comunes en las que podemos caer al manejar la información? Incluso los negociadores más experimentados pueden cometer errores. Y uno de los más comunes, que ya mencionamos brevemente, es el exceso de información. Es decir, ahogar a la contraparte en un mar de datos. A veces me pasa cuando estoy muy entusiasmado con un tema. Entiendo tu entusiasmo. Pero en la negociación, menos es más. Compartir demasiada información puede confundir a la otra parte, diluir el mensaje principal o incluso revelar debilidades que podrían usar en nuestra contra. Es como la cocina, ¿no? Si le ponemos demasiados ingredientes a un plato. Excelente analogía. La información, como los ingredientes, debe ser dosificada, con precisión. Debemos ser selectivos, filtrar la información y compartir solo lo necesario en cada etapa de la negociación. Y otro error que mencionamos anteriormente, y que puede ser fatal, es el uso de información desactualizada. Es un error muy común y puede dañar nuestra credibilidad y hacernos perder oportunidades. En un mundo que cambia tan rápido es fácil caer en esa trampa. Si basamos nuestra estrategia en datos obsoletos, es como navegar con un mapa antiguo, ¿no? Podemos terminar perdidos y desorientados. Claro, es como si un médico diagnosticara una enfermedad basándose en estudios de hace 20 años. Exactamente. La información es un activo valioso, pero solo si es precisa y actualizada. Debemos asegurarnos de tener las últimas cifras, las tendencias del mercado y cualquier información relevante que pueda influir en la negociación. Y por último, ¿qué hay de la información que nos da la contraparte? Siempre podemos confiar en ella. Confiar es importante en una negociación, pero no podemos ser ingenuos. Debemos ser críticos con la información que recibimos, especialmente si proviene de la otra parte. Es decir, no podemos tomar todo al pie de la letra. Yeah. Tenemos que convertirnos en detectives, ¿no? Investigar, contrastar la información con otras fuentes. Y hacer las preguntas correctas para asegurarnos de que estamos trabajando. Exactamente. Con datos precisos. La desconfianza no es la mejor estrategia, pero la prudencia y el análisis crítico
Son esenciales para proteger nuestros intereses. No se trata de dudar de todo, sino de ser inteligentes y estar bien informados. Claro, es como cuando compramos un auto usado. No nos fiamos solo de la palabra del vendedor, ¿verdad? Perfecta analogía. Lo llevamos a un mecánico de confianza para que lo revise. En la negociación, la información es nuestro vehículo para llegar a un acuerdo favorable. Y para asegurarnos de que ese vehículo está en perfectas condiciones, debemos revisarlo, analizarlo y comprobar que todo funciona correctamente. Hemos aprendido mucho en esta inversión sobre el poder de la información en la negociación, desde las fuentes de información hasta las estrategias para obtenerla, controlarla y utilizarla a nuestro favor. Y también hemos aprendido sobre los errores comunes que debemos evitar para no sabotear nuestro éxito. Pero aún nos queda un último tramo por recorrer en este viaje. ¿Qué nos espera en la próxima parte de Deep Dive? En la tercera parte vamos a explorar aún más a fondo la psicología de la negociación. Descubriremos cómo usar la información para persuadir, influir en las emociones y, en última instancia, lograr acuerdos que beneficien a ambas partes. No se pierdan la tercera parte de Deep Dive, donde seguiremos explorando los secretos del poder de la información en la negociación. Estamos de regreso en The Deep Dive. Hemos estado explorando cómo la información es la clave para convertirnos en negociadores más efectivos y alcanzar acuerdos que nos benefician. Exactamente. Y en esta última parte de nuestro viaje, vamos a profundizar en cómo utilizar la información, no solo para informar nuestras decisiones, sino también para persuadir e influir en la percepción de la contraparte. Me gusta esa idea. La de influir en la percepción suena casi como un superpoder. Bueno, no es un superpoder, pero sí requiere habilidad y estrategia. Recuerda que en una negociación no solo estamos intercambiando información objetiva, sino que también estamos transmitiendo emociones, percepciones y expectativas. Claro, es como cuando vamos a una entrevista de trabajo. No solo importa nuestro currículum y experiencia, sino también cómo nos presentamos. Excelente analogía. ¿Cómo comunicamos? ¿Y cómo conectamos con el entrevistador? En la negociación, la forma en que presentamos la información puede influir en la forma en que la contraparte percibe nuestra propuesta, nuestra credibilidad y hasta nuestra disposición a llegar a un acuerdo. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la información de manera estratégica para persuadir e influir en la otra parte? Hay varias técnicas que podemos utilizar. Una de ellas es el anclaje, que consiste en presentar una primera oferta o propuesta que sirva como punto de referencia para el resto de la negociación. Es como cuando vamos a un mercado y vemos un producto con un precio muy alto. Aunque no vayamos a comprarlo, ese precio ya nos influye en la percepción del valor de los demás productos. Exactamente. Al presentar un ancla alta, estamos estableciendo un marco de referencia que hace que nuestras siguientes propuestas parezcan más razonables o atractivas. ¿Y qué pasa si la otra parte es la que lanza el primer ancla? ¿Cómo podemos contrarrestar su influencia? En este caso es importante no dejarse llevar por su ancla y tener claro nuestro propio punto de referencia. Podemos cuestionar su ancla, presentar información que justifique nuestra posición y proponer alternativas que nos beneficien. Entiendo, es como un juego de estrategia, donde cada movimiento cuenta. Pero más allá del anclaje, ¿qué otras técnicas podemos utilizar para persuadir e influir? Otra técnica efectiva es el framing, que consiste en presentar la información de una manera que resalte los aspectos positivos para la contraparte y minimice los negativos. Es como cuando un político habla de un aumento de impuestos, pero presenta como una inversión en el futuro. Exactamente. El framing nos permite controlar el relato, enmarcar la información de una manera que nos favorezca y generar una respuesta emocional positiva en la contraparte. Y para cerrar este capítulo sobre el poder de la información, ¿qué consejo final le darías a nuestros oyentes para que se conviertan en negociadores más efectivos? Les diría que la información es un arma poderosa, pero solo si se utiliza con inteligencia y estrategia. Investiguen, analicen, planifiquen, escuchen activamente y no tengan miedo a utilizar la información para persuadir e influir. Excelentes consejos. Y con eso llegamos al final de nuestro Deep Dive sobre poder de la información en la negociación. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje y que les sirva para convertirse en negociadores más preparados, Más astutos. y, por supuesto, más exitosos. Hasta la próxima.